Ninguna prueba es eterna. La paciencia y la llegada de la felicidad. En los momentos de dolor intenso, la mente tiende a creer que el sufrimiento será permanente. Cuando una prueba se prolonga, aparece la desesperanza, el cansancio emocional y la sensación de que la vida se ha detenido. Sin embargo, esta percepción no es un hecho, sino una reacción humana al agotamiento. Este video parte de una idea profundamente realista y compasiva. Toda prueba en la vida tiene un punto de saturación. Ningún dolor es infinito, ninguna carga puede sostenerse eternamente sin agotarse. Comprender esto no elimina el sufrimiento de inmediato, pero lo vuelve más habitable. Si estas reflexiones resuenan contigo y deseas seguir cultivando una mirada más serena sobre la vida, te invito a suscribirte al canal Tranquilidad de Espíritu. 1. El cansancio del dolor. El dolor también se cansa. Aunque parezca contradictorio, incluso las experiencias más difíciles tienen un límite psicológico. El ser humano no está diseñado para permanecer indefinidamente en el mismo estado emocional sin que algo cambie. Cuando una prueba se extiende, el cuerpo y la mente comienzan a buscar nuevas formas de adaptación. Aparece una comprensión distinta, una resistencia silenciosa, una fuerza que no estaba disponible al inicio del sufrimiento. Creer que el dolor será eterno intensifica el sufrimiento. Reconocer que tiene un límite lo vuelve más llevadero. 2. La paciencia no es resignación. Ser paciente no significa rendirse ni aceptar pasivamente la injusticia. La paciencia sana es una forma activa de sostenerse mientras la vida se reordena. La resignación paraliza. La paciencia, en cambio, permite seguir caminando sin destruirse emocionalmente. Es la capacidad de esperar sin odiar la espera. Quien cultiva la paciencia no niega el dolor, pero tampoco le concede el poder de definir su identidad. La paciencia sana nace de la confianza interior, no de la negación. Es saber que no todo se resuelve de inmediato, pero que cada paso consciente evita daños mayores. No acelera los procesos por miedo, ni se detiene por desesperanza. Ser paciente implica aprender a convivir con la incertidumbre, sin perder la dignidad. No es quedarse inmóvil, sino avanzar al ritmo que el alma puede sostener. Hay tiempos que no admiten atajos sin consecuencias emocionales. La paciencia también es una forma de autocuidado. Protege de decisiones impulsivas que suelen nacer del agotamiento o la frustración. Permite elegir con mayor claridad cuando las emociones se aquietan. Quien practica la paciencia entiende que algunas batallas se ganan esperando el momento justo. No todo requiere una reacción inmediata. A veces, el verdadero coraje está en no responder desde la herida. Así, la paciencia se convierte en una fuerza silenciosa. No hace ruido ni busca reconocimiento, pero sostiene, porque aprender a esperar sin romperse es una de las expresiones más profundas de madurez emocional. 3. El error de exigir resultados inmediatos. Vivimos en una cultura que exige soluciones rápidas. Cuando la felicidad no llega pronto, se interpreta como fracaso personal. Pero la vida no responde a la urgencia emocional. Muchos procesos requieren tiempo, maduración y desgaste previo del dolor. La felicidad que llega después de una prueba profunda no es euforia, es calma. Y esa calma tiene un valor duradero. Exigir resultados inmediatos suele ser una forma encubierta de intolerancia al malestar. Queremos que el dolor se vaya rápido, no porque no podamos sostenerlo, sino porque nadie nos enseñó a habitar los procesos con paciencia y respeto.
La prisa emocional empuja a decisiones que alivian momentáneamente, pero que a largo plazo profundizan el vacío. Saltarse etapas no acorta el camino, lo complica. Cada proceso no vivido vuelve más tarde, con mayor intensidad. Aceptar los tiempos propios no significa conformarse, sino comprender que la transformación real no obedece a calendarios externos. Hay heridas que necesitan ser sentidas antes de poder cerrarse con honestidad. Cuando se deja de exigir resultados inmediatos, aparece una forma distinta de esperanza. No la que se apoya en promesas rápidas, sino la que confía en el movimiento lento y constante de la vida interior. Por eso, la felicidad que llega después de atravesar el proceso no necesita demostrarse. Se reconoce en la serenidad, en la coherencia interna, en la sensación de estar en paz con uno mismo. Y esa calma, construida sin atajos, suele permanecer. 4. Cuando la prueba empieza a perder fuerza. Llega un momento, a veces imperceptible, en el que la prueba comienza a debilitarse. No porque desaparezca de golpe, sino porque deja de dominar cada pensamiento. La persona empieza a respirar distinto, a dormir un poco mejor, a recuperar pequeñas parcelas de alegría. Ese es el inicio del cambio, cuando el sufrimiento deja de ocupar todo el espacio interior. Al principio este cambio es frágil y silencioso. No se anuncia con grandes señales, sino con gestos mínimos. Una risa inesperada, un pensamiento que ya no duele tanto, un instante de calma que antes parecía imposible. La prueba no se ha ido, pero ya no gobierna. Pierde autoridad sobre la mente y el cuerpo. La persona descubre que puede pensar en otras cosas, proyectarse, imaginar sin que el dolor interrumpa todo. Este alivio gradual no es negación del sufrimiento, sino evidencia de fortaleza interna. Es la mente y el corazón reorganizándose después del impacto. Un proceso natural de adaptación y sanación. Con el tiempo, esos pequeños respiros se vuelven más frecuentes. La vida empieza a colarse entre las grietas del dolor. Y en ese espacio nuevo, la esperanza deja de ser una idea y se convierte en experiencia. Así comienza la salida real de la prueba. No cuando todo se resuelve, sino cuando el dolor deja de ser el centro. Cuando vuelve a haber lugar para uno mismo, para el presente y para una calma posible. 5. La felicidad que llega después. La felicidad que llega tras una prueba no siempre se presenta como celebración. A menudo aparece como alivio, claridad o reconciliación con la vida. Es una felicidad sobria, sin estridencias, pero profundamente real. No borra el pasado, lo integra. Quien ha atravesado el dolor con paciencia no vuelve a ser el mismo. Se vuelve más humano, más consciente y más compasivo consigo mismo. Esta felicidad no necesita ser proclamada. Se manifiesta en la forma de habitar el día a día, en la tranquilidad de no estar en guerra con uno mismo. Es la sensación de haber atravesado algo difícil sin perder la esencia. No depende de que todo sea perfecto, sino de que ya no duele de la misma manera. Hay aceptación, no resignación. Hay gratitud silenciosa por haber resistido cuando parecía imposible. La felicidad que llega después enseña a valorar lo simple. Un momento de calma, una conversación sincera, una noche de descanso se vuelven suficientes. Ya no se persigue la euforia, se honra la estabilidad. También trae una mirada más amplia sobre la vida. Se comprende que el sufrimiento no fue un castigo, sino un proceso transformador. Lo vivido deja de ser una herida abierta y se convierte en una fuente de comprensión. Así, esta felicidad tardía pero auténtica se instala con humildad. No promete ausencia de dolor, pero sí una relación más justa con él,
y desde esa reconciliación, la vida vuelve a sentirse posible y digna de ser vivida. Toda prueba tiene un punto de agotamiento. Incluso el dolor se cansa de doler. Ser paciente no acelera la llegada de la felicidad, pero permite estar entero cuando finalmente aparece. Si este video te acompañó en un momento difícil y deseas seguir encontrando palabras que alivien y orienten, te invito a suscribirte al canal Tranquilidad de Espíritu.